¿Cómo fue que Jesucristo llegó a ser nuestro Salvador? Un hombre inocente, sin culpa alguna, es entregado a una furiosa multitud manipulada, mientras las autoridades que deberían proteger a este hombre ceden cobardemente ante la presión. No hubo defensa, no hubo imparcialidad, no hubo justicia, solo el cálculo político y el miedo al descontento del pueblo y de la comunidad. Y ese miedo llevó a Pilato a lavarse las manos, supuestamente eximiendo toda responsabilidad. Pilato sabía que Jesús no merecía ir a la cruz, lo dijo abiertamente, pero al final la conveniencia pesó más que la verdad. Jesús, el único perfecto, fue tratado como un criminal. Lo azotaron sin misericordia, le pusieron una corona de espinas en su cabeza como parte de la burla y lo vistieron con un manto de púrpura para ridiculizarlo delante del pueblo, porque así de púrpura se vestían los reyes de la antigüedad. Quizá un soldado romano desgarró su ropa, la puso sobre Jesús y la tiñeron de púrpura para burlarse. Todo esto sucedió mientras las mismas escrituras se cumplían en silencio. Él, que nunca alzó su voz para maldecir a nadie, él que nunca respondió con violencia, aceptó el peso de una condena que no era suya. Llevó sobre sí la injusticia del mundo, no porque fuera débil, sino porque nos amó tanto hasta la muerte. Lo más aterrador es que hoy la injusticia de la cruz sigue interpelándonos, porque no fue solo un evento del pasado, sino un reflejo de lo que sigue ocurriendo día tras día en este mundo. ¿Cuántas veces la verdad es sacrificada en el altar de la conveniencia? ¿Cuántas veces los inocentes son condenados por el clamor de las masas, por intereses ocultos, por la indiferencia de quienes podrían hacer algo, pero prefieren no involucrarse? Pilato no fue el único en lavarse las manos, ni fue el último. La historia se repite cada vez que callamos ante la injusticia, cada vez que permitimos que el débil sea ridiculizado y aplastado, cada vez que nos hacemos cómplices con nuestro silencio. La injusticia de la cruz hizo brillar la redención y puso en marcha el plan de salvación, porque lo que los hombres planearon para el mal, Dios lo usó para salvar a la humanidad. Jesús no fue víctima de las circunstancias, al contrario, Él fue el Cordero que se entregó voluntariamente para cargar sobre sus hombros el pecado de todos nosotros. Por eso, al recordar la cruz, no solamente lamentamos esa maldad y crueldad humana, sino que celebramos el inmenso amor de Dios, un amor que transforma lo justo y lo convierte en salvación ante el pie de la cruz. Esta es la prédica número 71 de la serie del Evangelio de Juan que estamos estudiando en la Iglesia Bíblica de Guatemala. Y nos corresponde leer el pasaje que anuncié, Juan 19, 1 al 8. Leamos. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza. Y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían: ¡Salve, Rey de los judíos! Y le daban bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo afuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Cuando le vieron, los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale.
Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Hermanos, en este juicio que Pilato está llevando a cabo con Jesús, después de un primer interrogatorio, Pilato había concluido que no había encontrado ningún delito en Jesús. Hubiera sido un buen momento para dejarlo en libertad, pero ante la oposición de los principales sacerdotes y ante la presión de las multitudes, Pilato quiso complacer a los judíos, porque su puesto de gobernador dependía del pueblo que él estaba gobernando. Cuando vemos todas las injusticias que tanto Pilato como los hombres cometieron contra Cristo, nos conmueve profundamente. Ese cuadro que tenemos ante nosotros, cuando todo el pueblo gritaba al unísono que lo crucificaran, es el clímax del proceso del alejamiento y de la rebelión del hombre contra Dios. Hoy, cuando tú y yo nos encontramos en algún pecado, lo que preferimos es que crucifiquen a Cristo y que nosotros seamos eximidos de culpa, porque si no le crucifican, estamos ante la mirada de Él y nos va a desnudar el alma y el espíritu en ese pecado que estamos cometiendo. Vamos al pasaje de estudio, Juan 19:1. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Fue totalmente injusto, hermanos, lo que Pilato hizo. Los judíos le llevan a Jesús, el pueblo está enardecido, furioso, y Pilato ve a Jesús y lo primero que hace es que lo azota, lo manda a azotar con sus soldados. Pilato hizo esto del azote pensando que si humillaba a Jesús delante del pueblo, el pueblo iba a sentir compasión y le iban a decir: no, ya no más, ojalá haya aprendido la lección. Lo más probable es que esta no fue la única vez que Pilato mandó que azotaran a Cristo, porque en los otros evangelios cuentan más azotes contra Jesús. Hermanos, por lo general esta flagelación o estos azotes se daban a los presos que iban a ser crucificados, y se daban con el fin de debilitar sus cuerpos. Y los historiadores dicen que cuando azotaban a los presos que iban a ir a una cruz, los huesos les saltaban, las entrañas salían de su vientre, todo se reventaba en ellos por los azotes, a modo de que su cuerpo se debilitara tanto que al ir a la cruz murieran rápido. No es de extrañar que eso pasó con Cristo. Ya era sábado casi, era viernes, y el sábado se acercaba y no querían cuerpos colgados en la cruz por la religión de los judíos. Así que no es de extrañar que Cristo estaba tan desfigurado en ese momento ante los azotes de Pilato. No es de extrañar que su rostro ensangrentado por la corona de espinas estaba literalmente con sangre brotando en todos lados, que los azotes le pegaban por su rostro, por su cuerpo completamente, y que sus huesos y quizá sus órganos internos estaban siendo vistos por la gente. No es de extrañar un cuadro tan desgarrador que Cristo estaba sufriendo. Pero los sufrimientos de Cristo, lejos de constituir su derrota, manifestaron el triunfo de la obra redentora en la cruz del Calvario. Aleluya. Ya lo decía Isaías 53:5: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Regresemos al pasaje, Juan 19:2 y 3. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza, y le vistieron como un manto de púrpura, y le decían: salve, rey de los judíos, y le daban bofetadas. Hermanos,
Esa flagelación, esos azotes, ese castigo que Cristo estaba llevando a manos de los soldados, viene seguido de una corona de espinas en su cabeza. Y ahora en el pretorio, saludos burlones. Cuando ven a Cristo que no se puede parar bien, ensangrentado, su cabeza con una corona de espinas, y los soldados burlonamente se inclinaban y le decían: salve rey de los judíos, hey, salve rey de los judíos, burlándose de Cristo. Esos soldados se burlaron una y otra vez, y aunque Juan no lo menciona, por último pusieron en sus manos una caña simulando un falso cetro de rey. Eso lo dice Mateo 27, por ejemplo, y 29, no lo busquemos. Después de esto, los soldados continuaron su burla, acercándose a él para rendirle homenaje burlonamente. Y por donde quiera que Cristo se intentaba mover, los soldados se inclinaban: salve rey de los judíos, oh, salve rey. Ese pasaje de estudio, hermanos, nos indica que le daban bofetadas en la cara, pero Mateo y Marcos añaden que los soldados también se arrodillaban delante de él, saludándolo para burlarse. Y en algún momento también comenzaron a golpearle la cabeza con esa caña que le habían dado. No solo su cabeza ya tenía corona de espinas, sino que ahora le golpeaban la corona y la cabeza, y las espinas se incrustaban más en su piel lastimada. ¿Cómo fue que Cristo llegó a ser nuestro Salvador? A través de la humillación por la que tuvo que pasar, por el gran amor por nosotros y por la obediencia a Dios el Padre, llegó a ser nuestro Salvador. Sigamos el pasaje. Juan 19, 4 y 5. Entonces Pilato salió otra vez y le dijo: mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Hermanos, cuando Pilato consideró que era conveniente volver a sacar a Cristo de donde estaba siendo indagado, lo saca delante del público, delante de la multitud, para ver si la multitud ahora, al verlo más desfigurado, se arrepiente, y le piden a Pilato clemencia. Y Pilato dijo: he aquí el hombre, ningún mal encuentro en él. Y Cristo sale caminando lentamente por todo lo que las laceraciones de su cuerpo. ¿Qué pretendía Pilato con esto? Pretendía que el pueblo se arrepintiera, pero el pueblo no se iba a arrepentir. Lo cierto es que el aspecto físico de Jesús en ese momento ya no era de un ser humano normal. Ya estaba desfigurado, justo como lo profetizó Isaías 53, 3 al 7. Leamos esa porción. Isaías 53, 3 al 7. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Escucha: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Escucha: mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca.
Qué maravilla de profecía. Isaías con tanta claridad está viendo al Cristo sufriente, y lo está viendo como si fuera realmente que él está escribiendo la narración de los hechos. Pero Isaías está profetizando muchos siglos antes, y se está cumpliendo exactamente la profecía de Isaías delante de la vista de toda la comunidad aquel día. Vamos al pasaje, Juan 19:6. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Toda la gente gritaba y pedía la crucifixión de Cristo. Pero Pilato, sabiendo que Cristo no tenía culpa de nada, les dice: yo no hallo en él nada de delito, crucifíquenle ustedes. Hermanos, ¿por qué la presencia de Jesús incitaba un odio tan violento de parte de la gente? Porque Jesús develaba el pecado de la gente, ponía a luz pública el pecado, y eso a la gente no le gustaba. Vamos al pasaje, Juan 19:7. Según nuestra ley, dijeron los judíos, debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Pilato sacó a Jesús y le dijo: yo no hallo delito en él. Y la gente decía: crucifíquenle, crucifíquenle. Y los líderes judíos dijeron: Pilato, según nuestra ley debe morir. Ok, se hizo hijo de Dios. En otras palabras decían: Pilato, no juzgues a Cristo por la ley romana, júzgalo por la ley judía. Y Pilato dijo: oh, yo no conozco la ley judía, júzguenlo ustedes. Es que según nuestra ley se hizo hijo de Dios y debe morir cualquiera que se haga hijo de Dios. El 8 dice que cuando Pilato oyó eso, tuvo más miedo. Hermanos, Pilato tenía en su mano la decisión de crucificar a Jesús o de ponerlo en libertad. Pero yo le doy gracias a Dios que Pilato tomó la decisión de crucificarlo, porque si no, tú y yo no estaríamos aquí. Tú y yo no estaríamos si Cristo no hubiera ido a la cruz. Pilato, basado en el derecho romano, prefería no meter sus manos ahí, y dijo: me voy a lavar las manos. Para el prefecto romano, no tiene delito alguno este chico. Me lavo las manos ante ustedes, y ahora, según vuestra ley, crucifíquenle. Aquí llegamos entonces al punto principal, hermanos, que Juan nos quiere llevar, y es este: ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Esta cuestión es fundamental porque su muerte en la cruz tendrá un valor diferente para cada persona de acuerdo a cómo vea a Jesús. Por ejemplo, si él era un criminal que merecía morir, su muerte no significaría nada, ni ningún problema, ni amenaza. Pero si Cristo era realmente el inocente, el Mesías, hijo de Dios, entonces su muerte había significado la redención de todos nosotros. Pilato tuvo miedo, dice el 8. Y esas últimas palabras de Juan 19:8, las palabras que produjeron un escalofrío en Pilato, esa cosa de miedo que a veces a ti y a mí nos da cuando algo sucede de miedo. Y Pilato tuvo más miedo. Este relato nos confronta con la verdad, queridos. Y la verdad incomoda. La injusticia humana no es un problema del pasado, sigue vigente hoy. Es una realidad que enfrentamos cada día, cuando preferimos hacer silencio ante el débil que está siendo injustamente llevado a un cargo, cuando sabemos que no tiene la culpa. Pero nosotros, en cambio, nosotros sí teníamos la culpa.
¿Cuántas veces has pecado tú? ¿Cuántas veces he pecado yo? Jesús no cometió pecado, pero tú y yo sí. Pero Él cargó en sus hombros el pecado tuyo y mío. La cruz, aunque es el fruto de la maldad humana, es el inicio de la gracia de Dios para la humanidad. Frente a esta historia que te conté de Juan 19, te hago unas preguntas. ¿De qué lado estás tú? ¿Estás del lado de Pilato, que se lava las manos y dice: no me importa, hagan lo que quieran? ¿Estás del lado de los líderes judíos que decían: según nuestra ley debe morir? ¿Estás del lado del pueblo que decían: crucifícale? ¿Estás del lado de los soldados que se burlaban: salve rey de los judíos? ¿O estás del lado de los discípulos que en medio de toda la injusticia prefirieron creer en Él, que era el Salvador de la humanidad? ¿De qué lado estás? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Cómo fue que Cristo llegó a ser nuestro Salvador? Primera Pedro 3:18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. ¿Cómo te acercas tú a Dios, querido? ¿Cómo oras tú? ¿Cuál es la manera correcta de orar? Hay que orar al Padre en el nombre de Jesús, o sea, a través de Jesús orar al Padre. No ores al Espíritu Santo, no ores a Cristo, ora al Padre. ¿Y cómo se ora al Padre? La manera correcta de orar al Padre es decir algo así: Padre Santo, Padre eterno, creador de todo lo que hay, Padre bendito de misericordia, Rey de reyes, Señor de señores, Señor creador del universo, digno de honra, digno de majestad, Padre de las luces, Padre de todo espíritu, de toda carne, Padre eterno, roca fuerte, roca inconmovible, Padre de misericordia, Padre de verdad, Padre digno de gloria, digno de majestad, digno de honra. Tú eres la roca fuerte, tú eres escudo alrededor de los que te temen, Padre del cielo, que gobiernas en majestad, Padre eterno, que tomaste a tu Hijo amado Jesucristo para enviarlo a la tierra, sabiendo que iba a morir en la cruz del Calvario para redimir a la humanidad. Padre, Salvador y Señor, Rey mío y Dios mío, a ti me acerco en oración, en adoración. Yo que soy un miserable, yo que soy pecador miserable, que no soy digno de ser perdonado, que mis pecados me llevaban directo al infierno, yo siendo reo de juicio eterno, siendo malo, siendo pecador, dándote la espalda, no queriendo nada contigo. Tú mandas a Cristo, tu Hijo amado, a entregar su vida por mí. Yo te adoro, yo te honro, y en el nombre de Jesús me acerco a ti en adoración, en oración verdadera. Me entrego a ti, como dice Romanos 12, en espíritu, alma y cuerpo. Es el único sacrificio que tú puedes aceptar. Recíbeme, Señor. Perdóname, Señor. No merezco tu gracia,
No merezco tu perdón, no merezco tu amor. Yo no soy merecedor que ese Cristo muriera por mí en la cruz. Yo te amo, Señor. Perdona mis pecados. Perdona mis pecados. Si te puedo servir, aquí estoy. Si crees que así tan sucio como he sido, tu sangre puede limpiarme, y consideras que puedo servirte, úsame. Y si no, no te preocupes. Yo solo quiero adorarte y vivir para ti. Quizá nunca hemos aprendido a orar, y quizá cuando oramos decimos un palabrerío sin sentido. Pero cuando tú ores, adora al Señor y después presenta tus necesidades. ¿Acaso no es la oración del Padre nuestro? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Mire, están santificando el nombre del Señor. Venga tu reino, que tu voluntad sea hecha, así como en el cielo, también en la tierra. Y que dice: perdona mis pecados, como yo perdono a los que me ofenden. Y el pan de cada día, dámelo hoy. Es la manera de orar, queridos. No ores de otra forma. Cuando tú no sepas cómo orar, adora a Dios, adora a Dios. Ese Cristo que entregó su vida en la cruz para perdonarnos está aquí. Apocalipsis dice que Cristo está paseando entre la congregación de los santos. Y Él se pasea entre los candeleros, 7 candeleros representando aquellas 7 iglesias. ¿Habrá alguien que quiera aceptar a Jesús hoy? ¿Quieres aceptar a Jesús, querido? Levanta tu mano. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Te invitamos a conectarte con la palabra de Dios todos los días, a través de este canal, en esta red social. Si vives en Guatemala, te esperamos en nuestras reuniones semanales. Iglesia Bíblica de Guatemala. Predicamos la verdad de las Escrituras.